Ya, hoy vamos a tener una clase más de electrónica 2, ¿no? Vamos a hacer relación ahora al tema de el análisis del sistema de encendido, ¿no? Lo que es los oscilogramas del primario, secundario y cuáles son aquellas características o situaciones puntuales específicas en cuanto a diagnóstico, ¿ya? Entonces, por acá yo tengo una gráfica, una información que es bastante interesante. Este, esto de acá hace referencia al primario de encendido, ¿no? Entonces, digamos, haciendo una especie de resumen para ustedes, ¿no? Eh, tenemos acá unas ciertas características del oscilograma como tal, ¿ya? Entonces, primera cosa a rescatar aquí es que nosotros tenemos la zona donde se produce la chispa, ¿ya? Y la zona donde se produce el contacto o, digamos, la carga de la bobina. Independientemente si esta sea bobina de encendido convencional o bobina de encendido electrónico o transistorizado, ¿cierto? O con módulo, etcétera. Como sea que sea, siempre vamos a tener dos partes, ¿no? Una zona, digamos, donde se produce la chispa y una zona de contacto o de carga de la bobina, ¿ya? Entonces, para ello hemos seleccionado o hemos dado algunos nombres característicos de la forma de onda, ¿no? A, B, C, ya es el pico de tensión, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la zona de A está o hace relación a la duración de la chispa, ¿ya? Es decir, desde este punto, ¿no es cierto? Hasta este punto, ¿ya? Desde aquí hasta aquí es cuánto dura la chispa, ¿ya? ¿Qué valores normalmente existen ahí? Este es un valor muy importante, ¿no? De 1.5 a 2 milisegundos, ¿ya? Eso debería durar una chispa perfecta, perfecta, en buenas condiciones, ¿ya? De 1.5 a 2 milisegundos, ¿ya? La otra zona o este, el otro punto es el punto B, ¿ya? En donde se ve, ¿no es cierto?, desde que se termina la chispa hasta que se atenúa, digamos, hasta este punto de aquí, ¿no? Entonces ahí se da la disipación de la energía, ¿no? O sea, se disipa ya totalmente y, digamos, muere aquí la carga como tal de la bobina, ¿no? La zona C ya hace relación a la tensión máxima que alcanza la bobina, ¿no? Que sería este pico de tensión de aquí. Ese pico de tensión está en el orden de los kilovoltios, ¿no es cierto? En el orden de los kilovoltios. ¿Cuántos? 15, 20, dependiendo del sistema de encendido, ¿no es cierto? 30, 50 kilovoltios. Un encendido convencional entre 15, 20 kilovoltios, un encendido electrónico ya mucho más alta la tensión. Eh, y finalmente, la zona donde se cierran los contactos, si usted quiere, es donde se cierran los contactos del platino, ¿no? Que es justamente aquí en este punto, ¿sí ven? Punto en el que aquí hay 12 voltios, ¿no es cierto? En esta zona, ¿ya? Y luego el transistor, el contacto, el platino, lo que sea, coloca aquí un pulso de masa, ¿no es cierto? Coloca aquí y cierra el circuito de la bobina a masa, ¿ya? Entonces, todo este tiempo, la bobina está, como decir, cargándose, ¿no es cierto? Ahí está el joven, a un capiña, ya. Entonces, todo este tiempo está cargándose. Y luego, pues ya se da el disparo o la alta tensión, ¿no es cierto? Eso es entonces, amigos, una zona o las partes principales, digamos, del oscilograma de encendido, ¿ya? En cuanto al primario. El conexionado, dice por acá, bueno, por aquí tenemos ya una gráfica real, ¿no? Esta gráfica corresponde a una gráfica real ya de un primario de encendido. Vamos a tratar de rescatar algo importante por aquí para que ustedes vayan viendo que ya en la práctica se da, ¿no? Miren, por aquí yo tengo, ¿no es cierto?, el voltaje
de alimentación de la bobina. Esto es, aquí hay, ¿cuánto? Aquí hay 12 voltios, ¿no es cierto? Justo en esta zona se produce la disminución o el cierre del contacto. Si es que es platino, si es que es electrónico el encendido, le mantiene cargado a la bobina, ¿ya? Luego suelta y se da el chispazo. Ahora hay que considerar aquí, miren. Aquí está la información en el osciloscopio, miren. Aquí yo tengo 1 milisegundo por división. ¿Qué quiere decir esto? Que en el osciloscopio yo tengo, ¿no es cierto? Esto es el cero. De aquí a acá hay 1 milisegundo. De aquí a acá hay otro milisegundo. De aquí a acá hay otro milisegundo y así. Cada cuadrito vale 1 milisegundo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, digamos más o menos aproximadamente aquí, empieza a cargarse la bobina y luego acá esto, ¿qué pasa? Se cierra, ¿no es cierto? Se cierra o se levanta, digamos, el contacto y se genera el chispazo. ¿Cuánto ha durado eso? Promedio 2 milésimas de segundo, ¿no es cierto? 2 milisegundos, ¿ya? Y otra cosa más, miren, si es que aquí empieza la chispa, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Dónde será que termina la chispa? La chispa termina aquí, vean, de acuerdo a la gráfica anterior con lo que explicamos, ¿no es cierto? Termina ahí, ¿y esto cuánto está durando? Aproximadamente 1 milisegundo. ¿Sí ven? ¿Sí o no? Jason, confirme. Sí. Ya. Entonces, si ustedes se fijan en voltaje, ya, cada voltaje esto tiene 20 voltios por división. Seguramente esto está tomado con un atenuador, pero si ustedes sacan relación, aquí tengo 20, 40, 60, 80, 100, 100, 120, 140. Entonces, si es que ustedes multiplican, debe estar con un atenuador, entonces aquí está más o menos en el orden de los 12, 14 kilovoltios. ¿Ya? Hablando en... No, mentiras. Mentiras. Voltios nomás. 14, ¿cómo estaría? Depende cómo ha estado el atenuador, ¿no? Por ejemplo, si es a 20, estaría 140, ¿no es cierto? Si es a 200, estaría 1400, y así. O sea, depende del atenuador que ponga acá para que el valor o el pico máximo acá se refleje. Eso ya es un poquito indistinto. Lo que interesa, amigos, es estos tiempos aquí de carga, ¿no es cierto? Sobre todo, el que más interesa es el tiempo, ¿no es cierto? Este amiguito de acá, ¿cuánto está durando la chispa? ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Sin embargo, hay unos valores típicos. Ya, vamos a verlo un poquito más adelante. Creo que acá solamente está otra gráfica adicional donde habla un poco sobre el cierre, ¿no? del contacto. Entonces, ya. ¿Qué dice aquí? Dice, en este oscilograma se presentan las 4 ondas juntas del primario. La división simultánea de las 4 ondas permiten establecer la comparación entre ellas y de esta forma averiguar si existe un fallo que afecta a un solo cilindro o si el fallo afecta a los 4. Si este es el caso, el elemento defectuoso será algo común a los 4, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el distribuidor de encendido, el rotor, la pastilla de encendido, etc., si el fallo solo se observa en una onda, el componente defectuoso estará relacionado con el cilindro correspondiente. Por ejemplo, su bujía, su supresor, dice, o el cable de alta, etc. ¿Ya? ¿Qué más? Listo. Entonces aquí, amigos, existen ya características sobre las etapas o sobre defectos que pudieran llegar a presentarse. Por ejemplo, miren, aquí hay un defecto, ¿no? Un defecto en la onda, digamos, como tal, o una particularidad, digamos. En algún coche puede ser que se dé esto. Entonces, este oscilograma representa el encendido, ¿no es cierto? Y donde se muestra con detalle, dice, una de las formas de regulación de la intensidad. Obsérvese cómo el tramo final del ángulo de cierre de la tensión sufre un pequeño ascenso. Esta situación es variable en función de la situación de funcionamiento del motor, tal como
la aceleración, alto régimen de giro, etcétera, ¿no es cierto? Anomalías en esta etapa indican que la etapa de potencia o la pastilla de encendido no funciona correctamente. No es correcta su tensión de alimentación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, que yo tengo, ¿no es cierto?, una zona aquí donde se ve afectada. ¿Cuál es la situación o qué podría estar causando el defecto? O en qué situaciones puede darse en el alto régimen de giro. ¿No es cierto? Puede darse un alto régimen de giro o anomalías, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿no? Pastilla de encendido, yo lo llamaría lo que comúnmente se conoce aquí en nuestro país, módulo de encendido, ¿no? Entonces, cuando tengas problemas o defectos con el módulo, digamos que no polariza perfecto, ¿no? O sea, no le deja hasta el último, se libera antes de que termine. Entonces, esto de aquí, este tiempo de aquí que queda, este tiempo de aquí que queda pendiente, digamos, hasta que se cierre, va a hacer que la bobina no se cargue o no se sature en su totalidad y se pierda la calidad de chispa, ¿no es cierto? Otro por acá, lo que tenemos nosotros representa, dice, un oscilograma de encendido que funciona correctamente y donde se muestra con detalle una de las formas de regulación de la intensidad. Fíjese usted, obsérvese cómo el tramo final del ángulo de cierre parece un tren de pulsitos cuadrados. ¿Sí ven? Esta situación es variable en función del funcionamiento del motor, tal como la aceleración, alto régimen de giro, etc. La anomalía en esta zona indica asimismo que a lo mejor el módulo no funciona correctamente, dice, o no es correcta su tensión de alimentación. Bueno, a lo mejor el criterio aquí un poquito es este de aquí, el válido, ¿no? Donde se muestra con detalle una de las formas de regulación de la intensidad, ¿ya? Acuérdense ustedes que analizábamos, ¿no es cierto? Cuando yo tenía una valvulita, ¿ya? Y yo necesitaba, o tengo yo un foco. Si yo necesito que este foco no se ilumine al 100%, ¿sí o no? Que no se ilumine al 100%, ¿qué debo hacer? Debo yo colocar, ¿no es cierto?, pulsos, ya sea de 12 voltios o ya sea pulsos de masa. Yo tendría que dejar fijo uno de los dos, ¿no es cierto? Si yo dejo fijo la masa, ¿no? Yo debo de pulsar con 12 voltios, ¿sí ven? Yo debo de pulsar. Pero si yo dejo fijo el 12 voltios, ¿no? Si yo dejo fijo el 12 voltios y quiero controlar la intensidad con la que se prende este foquito, o la intensidad de la chispa, ¿no es cierto? En este caso con la bobina. Diga usted que yo quiero hacer funcionar esta bobina, yo que sea al 60% de su capacidad máxima. Entonces, ¿qué debo de hacer acá abajo? En la masa colocar un control PWM, que ya lo habíamos estudiado, entiendo, ¿no es cierto? Entonces, con este control PWM lo que hace es, en un momento determinado, miren, está aquí hay 12 voltios, ¿no? Aquí hay 12 voltios. Esto coge, cae a tierra, ¿no es cierto? Y se empieza a cargar la bobina. Luego de eso, no le suelta por completo, sino le empieza a pulsar, ¿sí ve? Es decir, retira la masa aquí un ratito, ¿sí ve? Retira un ratito y luego lo pulsa de nuevo. Retira un ratito y luego le pulsa de nuevo. Retira un ratito y luego le pulsa. Hace esto tan rápido, ¿no? Hace esto tan rápido y varias veces. Y con esto lograría controlar, digamos, la capacidad o los picos, digamos, de tensión o el nivel de tensión que alcanzaría la bobina, ¿ya? Entonces, siendo así, esa gráfica, como dice la parte teórica, estaría normal, ¿no? Ahora, existen algunos defectos, ¿no? Vistos desde el primario. Por ejemplo, mire, ¿ya? Y justamente hace a lo mejor relación a una mezcla pobre, ¿vean? ¿Sí ven? Cuando la chispa tiene que saltar en un medio donde la mezcla es pobre, dice, ¿no es cierto? Se produce, amigos, una elevación de la tensión de salto al finalizar el salto de chispa. En la imagen se puede observar un oscilograma del primario, donde en esta situación donde la forma de U se acentúa al final del salto de chispa, como una aguja que durante la medición aparece y desaparece continuamente, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Miren,
y aquí está todo bien, ¿no es cierto? Aquí hay alguna cosa chévere por aquí, miren, también. Esto es algo normal, dice, depende de las RPMs. Pero ¿qué pasa? Ya se da el salto de chispa, luego esto viene y hace así, mire. Y luego se atenúa la bobina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? El defecto sería una mezcla pobre. ¿Quién me recuerda qué es una mezcla pobre? Marco. O vamos a ver. Jason. Recordemos, ¿qué es mezcla pobre? No es cuando existe mayor cantidad de combustible o de aire. Justamente, ¿qué hay? Mayor cantidad de aire o combustible. ¿Pobre en qué es? Ustedes hagan esta relación siempre, miren, pobre en combustible, ¿ya? O sea que hay mayor cantidad de qué? De aire, Combustible. ¿sí ven? eh, Si le cala, por ejemplo, una mezcla rica, ¿es rica en qué? Rica en combustible, en combustible. Ah, ya lo entendí. ¿ya? O sea que hay una mayor cantidad de qué? De combustible, De combustible. ¿sí ven? Pero habrá una menor cantidad de qué? De aire, ¿no es cierto? Aire. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué pasa? Hay una menor cantidad de combustible. ¿Sí ve? Por eso es pobre. ¿Pobre en qué? Pobre en combustible. ¿Ya? Ese sería el criterio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas, por ejemplo, para una mezcla pobre? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué nomás puede ser una mezcla pobre en un sistema de encendido? Tal No vez tengo- que ¿Qué me decía? decía, tal vez un inyector ¿Qué pasa con el esté inyector? en mal estado o tapado, que no esté inyectando la cantidad adecuada de combustible para Inyector una mezcla tapado. homogénea. Ya. ¿Qué otra causa puede ser? ¿Qué otra causa puede ser de una mezcla pobre, joven Shuksheñay? Póngase pilas, Eh, alto pelito. mm, Tal vez no está bien cogido el tiempo. Tiempo, miren ustedes. A debate, ¿no? A debate. ¿Qué más puede ser, joven Shuksheñay? Para que tenga mezcla pobre. Que la presión de la bomba no es buena. Correcto. Bomba, combustible, baja presión. ¿Sí o no? ¿Qué más? Solo esas. El Bueno, ahí sensor de nos queda. oxígeno. Perdón. El sensor de oxígeno. Sensor de oxígeno, dice. ¿Qué será? ¿Lento? Ahí sería como para el debate, ¿no? Yo diría que esta no es. El tiempo tal vez tenga algo de influencia, pero digamos que dejémoslo tal vez por ahí. Todo lo relacionado a la aporte de combustible, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasará con el filtro de aire? O si lo vemos, por ejemplo, el filtro de combustible. ¿Qué estará? Está tapado el filtro de combustible, tal vez está sucio. Correcto. ¿Sí ven?
Todas estas características, amigos, son ya de una mezcla pobre. Con todo, verán, vamos a dejar una especie de tareita para mañana, pero no lo vamos a, no lo vamos a tener que escribir ni subir al Moodle ni nada. Simplemente lo que vamos a hacer para mañana, yo quiero que, por ejemplo, ustedes vayan y reflexionen cuáles son todas las causas para tener una mezcla pobre, ¿ya? ¿Cuáles son todas las causas o características del motor, de los elementos, para que haya mezcla pobre? ¿Ya? Perdón. Ya, entonces, más allá de eso, miren que yo puedo detectar una mezcla pobre con el osciloscopio, pues, a través del sistema de encendido. ¿Sí ven? Se me estaría presentando aquí estas características. ¿Sí ven? Esas serían las consideraciones de mezcla pobre, ¿no? Y así se vería en el oscilograma del primario, ¿no? Fallo de un cilindro, miren, facilito de darse en cuenta. ¿Sí ven? Este oscilograma dice, representa las 6 ondas juntas del primario de un motor de 6 cilindros. ¿Sí ven? Entonces, aquí estaría representado los 6 cilindros, ¿ya? Este sería el cilindro, vamos a suponer el cilindro 1, según el orden de encendido, ¿no? 5, 3, 6, 2 y una final sería por acá, el 4, ¿sí ven? De acuerdo al orden de encendido, ¿no? 1, 5, 3, 6, 2, 4. Entonces, la visión simultánea, dice acá, ¿no? Hay una parte teórica que es importante irla comprendiendo. La visión simultánea de las 6 ondas permiten establecer una comparación entre ellas y de esta forma averiguar si existe un fallo que afecta a un solo cilindro o si el fallo afecta a los 6. En este caso se observa que la tercera onda, ¿no? Que la tercera onda es diferente. Y lo que en la zona del salto de chispa, lo que denuncia que en este cilindro no hay salto del chispa en la misma. ¿Sí ven? O sea, cuando yo vea algo así, no salta chispa en el cilindro, ¿ya? El componente defectuoso estará relacionado con el cilindro correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, su bujía, su supresor, dice. Concretamente, este caso se trata, miren, concretamente, en este caso se trata del cable de la bujía de alta tensión. ¿Sí ven? Entonces yo voy y saco el oscilograma y veo esto, ¿no? Yo veo aquí el cilindro número 3 tiene defecto. ¿Cuál es el culpable en este caso concreto? Por ejemplo, el cable de bujía, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué más podría estar causando que yo no tenga salto de chispa en este cilindro? ¿Qué más podría estar causando eso? Que yo no tenga salto de chispa en este cilindro. ¿Podría ser a lo mejor algún tema mecánico? ¿Por qué creen que no hay salto de chispa aparte de un cable de bujía defectuoso? ¿Por qué más no podría saltar chispa ahí? ¿Qué otro elemento podría estar defectuoso? Joven Andrés. Andrés. Sí, que sí le estoy escuchando. Ya, cuente, ¿por qué más cree usted que aparte del cable de bujía defectuoso no salte la chispa en ese cilindro? Puede ser por quizás la, la bujía mismo ya esté inservible. Podría ser, ¿no es cierto? Sí Claro. podría ser. Bujía, cable, etcétera. ¿Sí o no? Mm.
Ya, entonces hay que ir un poquito haciendo el análisis acá comparativo, ¿no? Ya vamos a ver más chévere cosas. Miren esto, por ejemplo. Fallo de una bobina, dice, ¿sí ven? Este oscilograma representa un primario donde se observa la ausencia de oscilaciones, ¿sí ven? Se observa la ausencia de oscilaciones tras el salto de chispa. La causa de esta anomalía es una bobina defectuosa que necesariamente se ha de sustituir, aunque como se ve el motor funciona razonablemente bien. ¿Sí ven? Entonces acá yo tengo, digamos, acuérdense, ¿no es cierto? Acá yo tengo la zona de la chispa, ¿no es cierto? Toda la zona esta es de la zona de la chispa. Sí se genera la alta tensión acá, se descarga. Aquí debería ser así, ¿no? Se descarga el chispazo, pero luego no hay zona de amortiguamiento. Quiere decir que ya prácticamente la calidad de la chispa está totalmente afectada, ¿no? Esto debería venir a ser así y terminar y luego hacer las oscilaciones así. Descargarse finalmente o suprimir el efecto electromagnético de la bobina, pues, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se ve que hay directamente un fallo asociado a una bobina cuando tengamos esto acá. No tengo yo las oscilaciones y tampoco tengo acá la zona de amortiguamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso a considerarse. ¿Ya? Acá tengo, miren, otra cosa chévere, ¿no? Fallo de una bujía, miren. En el oscilograma presenta anomalías en la zona de chispa, ¿no es cierto? Donde se observa la ausencia del pulso con forma de U, ¿ya? Y en su lugar aparece una caída de tensión que indica que la chispa no ha saltado de forma correcta. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la duración del pulso, que en este caso no llega ni a los 0.5 milisegundos, cuando el salto de chispa correcto tiene una duración de 1.5 milisegundos. La causa de esta situación es una bujía comunicada, una bujía prácticamente una bujía que no vale, ¿no es cierto? Estaría defectuoso aquí el tema de bujía. Si ustedes se fijan, aquí tengo yo 1 milisegundo igual por división. Entonces, más o menos la chispa debería saltar desde aquí, digamos hasta acá, ¿no? ¿Ya? Digamos hasta aquí. La chispa debería saltar hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando se descarga inmediatamente, ya se acabó la chispa, ¿sí ven? Eso es lo que está pasando, o sea, se descarga aquí en esta zona inmediatamente que alcanzó el pico de tensión. ¿Por qué se descarga? Pues porque la bujía, ¿no es cierto? Si le vemos a la bujía así, normalmente una bujía es así, ¿no es cierto? Entonces, el tema sería de que en vez de saltar la chispa de aquí a acá, ¿no es cierto? Porque ese sería el tiempo que demora la chispa en saltar desde el electrodo hasta la carcasa. Lo que está haciendo es, ¿no es cierto? Si yo tengo así, a lo mejor ya desgastado la bujía y yo tengo aquí ya cerradito la bujía, lo que está haciendo es salta la chispa inmediatamente hacia una de las paredes o prácticamente aquí la zona de donde trabaja la bujía está ya totalmente defectuosa. Ese sería un análisis ahí para que ustedes lo consideren, fallo de una bujía. Entonces, cuando yo tengo un coche fallando, yo sí puedo analizar el fallo de una bobina. Ya, acá hay algo adicional, resistencia elevada en el circuito de alta. Ya, vamos a ver esta última para terminar esta parte de la clase. ¿Ya? En el oscilograma se puede observar cómo el pulso correspondiente al salto de chispa tiene una duración de 0.5 milisegundos. Cuando lo normal habíamos dicho, ¿no es cierto?, el tiempo de quemado o el tiempo de salto de chispa es 1.5 milisegundos. Y que la tensión del salto de chispa es excesivamente alta, pues por supuesto, ya no salta en la zona de trabajo, de amortiguamiento acá en 2, en 20 voltios, sino la chispa o el salto de chispa se da a partir de esta zona, ¿no? Que está súper alto. También se observa cómo la tensión del salto cae de una forma muy rápida, con una gran pendiente que acaba en el corte brusco de la misma. Esta situación se produce cuando hay un exceso de resistencia en el circuito de alta tensión, como por ejemplo los cables de alta tensión inadecuados, supresores estropeados o que no corresponden, etc.
es conveniente analizar si esta situación se da en un solo primario o en los cuatro para determinar si es el componente propio de un cilindro o por el contrario es un componente común a los cuatro cilindros. ¿Sí ven? Entonces también aquí hay una consideración a tomar en cuenta. Por ejemplo, cables de bujías defectuosos estarían por aquí, ¿ya? Cables de bujías defectuosos estarían por ahí, ¿no? Y luego ya tendríamos ya para analizar la parte del circuito secundario, ¿ya? Entonces ahorita ya se va a acabar esta sesión. Más bien les agradezco por su tiempo. Lo que les pido es que por favor cerremos esta sesión y nos volvamos a conectar a una segunda sesión para continuar esta clase, ¿ya? Hagamos eso, por favor. Ya, Inge. Ya, amigos.